Tengan buenos días, estimadas amigas, y sean bienvenidas a su espacio Conectadas. Soy Rosa de Pérez y en esta mañana habrá su Biblia allí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Pedro 1, 8, que dice así: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El tema para esta mañana es el resultado de ser diligentes. El apóstol Pedro ya nos ha dicho que debemos ser diligentes para reflejar la naturaleza divina. Y en los versículos 5 y 7 están las virtudes que decía el apóstol que debemos de ir sumando, o sea, aumentando. Pero en los versículos 7 y 8, el 8 y 9, encontramos allí un contraste. Pero en esta mañana solo vamos a ver el versículo 8. Y aquí está una frase que es interesante que dice: porque si estas cosas están en vosotros. ¿Y cuáles son las cosas? Son lo que él ha mencionado en los versículos 5 hasta el 7, que decía que a la fe hay que aumentarle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces dice el apóstol: si estas cosas están en vosotros, y fíjese que dice están, es tiempo presente, pero ¿cómo deben de estar? Dice que de manera abundante, así como el apóstol ha dicho esa palabra añadir. Esto implica que del día a día tiene que ser constante. No ayer sí, hoy casi no y mañana tal vez. Tenemos que ser diligentes. Pero también tenemos el resultado. El resultado lo tenemos ahí en la siguiente frase, que dice: no dejarán estar ociosos. ¿Quién es el ocioso? El ocioso siempre está desocupado, es perezoso, es negligente, pierde su tiempo en cosas que no tienen valor. Y en la vida espiritual del creyente, el ocio es muy peligroso, porque un cristiano con ocio se vuelve indiferente, apático al servicio del Señor, no quiere tomar parte en nada y no quiere compromisos. Entonces, dice que si practicamos las cosas que mencionamos, entonces no vamos a estar ociosas, vamos a estar ocupadas en practicar esas virtudes que nos van a reflejar la naturaleza divina. Pero también la otra parte que dice ahí en el versículo, la otra frase dice: no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire, no os dejarán estar sin fruto, sino que seremos mujeres fructíferas, cristianas fructíferas. Y vamos allí al Evangelio de San Juan y vamos a leer allí los versículos 4, 5 y 8. Versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer.
Ahora, el secreto para ser cristianas fructíferas en nuestra vida espiritual es permanecer en Cristo. Y permanecer en Él, en la vida verdadera, es vital. Nosotras, como pámpanos, debemos estar adheridos a la vid que es nuestro Señor Jesucristo. Esto nos habla de comunión íntima, porque así como las ramas de la vid están pegadas, adheridas a la planta, de esa forma pueden dar fruto. Entonces, si nosotros estamos cerca de nuestro Señor Jesucristo, eso significa que vamos a estar en una comunión íntima con Él. Y si cultivamos esa relación con Cristo, solo así podremos ser mujeres fructíferas, porque dice que separados de mí, nada podéis hacer. Entonces es bien importante permanecer en conexión con nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay una forma más, que debemos de producir mucho fruto. El Señor Jesús ha dicho al principio fruto, pero versículo 8 dice que debemos producir mucho fruto, porque así nuestro Padre Celestial será glorificado. Leamos el versículo 8 de San Juan 15. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces nosotras, si estamos cerca de nuestro Dios, vamos a producir mucho fruto con la ayuda de Él, y Dios será glorificado. Ahora podemos hacernos la pregunta, bueno, pero ¿cuáles son los frutos que debemos presentar a Dios? Y tenemos aquí una cita en Colosenses 1:10, que el apóstol Pablo dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, uno de los frutos que podemos presentar al Señor es que nuestro andar diario sea de acuerdo a la voluntad de Dios, y que andemos como Dios merece, que andemos en santidad, que le agrademos en toda buena obra, dice. Y eso significa que vamos a estar ocupados en hacer buenas cosas para ayudar a otros, para compartir con otros cristianos o con personas aún que no son cristianos. Entonces, lo que presentemos a Dios como fruto debe de ser para la gloria de Dios, porque dice allí que en el mucho fruto Dios se va a glorificar. Entonces, cada cosa que hagamos tenemos que hacerla para la gloria de nuestro Dios y no para vanagloriarnos nosotros. Que el Señor nos ayude para ser mujeres fructíferas para la gloria de nuestro Dios. Y vamos a cantar una estrofa del himno La vid y los pámpanos. Si usted lo sabe, cante con nosotros. Yo soy la vid. Estad en mí, yo en ti.
así llegamos al final de este programa. Y recuerde que no hay mejor manera de vivir que estar conectadas con Jesús. Hasta la próxima.